Bienvenidos mis amigos, mis amigas, muy buenos días. Hoy vamos a estar con una introducción a la escatología. La escatología que primero tenemos que aprender es esta: los últimos serán los primeros, porque la palabra escatos viene de último, postrero o extremo, y extremo en el sentido más bien geográfico que radical, pero también lo englobaría en el sentido de postrero, de último, no físico, sino más bien en su radicalidad, lo extremo, ¿verdad? Todo eso también es escatos, por eso luego los últimos son los primeros, ¿verdad? Los que viven de una manera radical la Torah Elohim, la Torah de Elohim, la instrucción de Elohim, la instrucción de vida. Entonces, en esta introducción a la escatología, como digo, en la escatología, en el rango de la escatología, lo van a marear a usted, y si yo me pongo a escucharlo también nos marean, y lo que tenemos claro nos lo desvanecen, porque es un error detrás de otro. ¿Por qué? Porque no están en el ruaj correcto, y como no están en el ruaj correcto no tienen coherencia en lo que hablan. Entonces, toda la escatología es un sistema ahora mismo pernicioso y de perdición, al cual no se debe atender en lo más mínimo. Ahora, para no equivocarnos y para andar en firme, la escatología que debemos tener en cuenta primeramente como fundamento es la escatología de que los últimos serán los primeros. Esa es la escatología primero que usted y yo debemos saber. Si no, nos inmiscuimos en una escatología que es, en su segunda acepción, basura expulsada, ¿verdad? Escatología, la escatología ya por la parte mala, ¿verdad? Si salimos del fundamento de la escatología es que los últimos serán los primeros, de que los escatos serán los primeros, entonces nos inmiscuimos en una escatología que ya tiene que ver con el estiércol. Y vamos a ver tres versos bíblicos que nos van a hablar de esta situación. El primer verso que vamos a estar viendo se encuentra en Mateo Matillahu 19, 23 al 30, y dice así, la preciosa palabra de poder, nos dice 19, 23 al 30. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona rica es un prominente y ocupa un lugar casi siempre de eminencia en la sociedad. Por eso, como es primero, pues va a ser postrero, último, si llega, ¿verdad? Entonces, lo repito, aunque nada hay contra la riqueza, hay gente próspera porque mantiene una Torah, una integridad, que muchas veces también es así. Si son ricos y están ahí en eminencia es porque algo de Torah guardarán. Si no, no tienen la inteligencia, la cordura y la habilidad para estar ahí. Entonces dice, lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Elohim, que sabemos que esto de la aguja es un escenario desértico donde la aguja no es una aguja de enhebrar el hilo, sino un escenario desértico, que había una aguja que era como una especie de puerta en el desierto en el que el camello se tenía que inclinar para pasar. Entonces dice, los discípulos quedaron atónitos de que se diera esta situación, de que los que estaban en eminencia en ese tiempo, que eran políticos, religiosos, economistas de su tiempo, que les fuera tan difícil entrar, porque siendo primeros se les hacía difícil pensar que iban a ser los últimos si entraban. Entonces dice, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Yahshua los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Elohim todo es posible.
Entonces Kefa Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Es aquí materialista Kefa Pedro? No. Quiere saber cuál va a ser su remuneración por haberlo dejado lo poco que tenía. No es lo mismo que un rico deje algo que le sobra a que un pobre deje todo lo que tiene para seguir a Yahshua. Entonces esa es una remuneración justa la que reclamaba Kefa Pedro, ¿verdad? Y Yahshua contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, precioso término y preciosa acepción, aquí, cuando el mundo se renueve, cielo nuevo y tierra nueva, precioso, y el ser humano, el Hijo del Hombre, se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya en estas 12 tribus de Israel entra en la gentilidad, porque es una cuestión de fe. Y todo el que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, recibirá, fíjense, la remuneración. Y es una remuneración de una oferta abierta, declarada, ¿verdad? Y la declara el Mashiach. Dice: recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Y ahora dice: pero muchos que ahora son más importantes, esos que gozan de popularidad, de auditorios, de que todo el mundo les escucha, de que a todo el mundo le abren las puertas, de que tienen una economía que toma de la ignorancia de la gente y hace acopio de la ignorancia de la gente, y que tienen titulillos muchas veces por que se le ha puesto asequible por heredar mucho dinero. Entonces el dinero llama al dinero, le han permitido estudiar y un estudio te lleva a otro mayor porque te reciben bien el dinero. Es decir, por ejemplo aquí, en el sistema actual de estudios, una licenciatura, un graduado, una licenciatura, te puede llevar en cierto momento a algo superior, a hacer un grado, ¿verdad? Una licenciatura, cuando ya te sacas un título universitario, puedes hacer el grado, que por cierto son menos años, son 2 años lo que dura, que menos que la carrera universitaria, que son 4 años. Y el punto es que detrás del título universitario, cuando ya te lo sacas, cuando ya has pagado la universidad, entonces tienes la oportunidad de hacer el grado. Pero si no haces el título universitario y no pasas previo pago de su importe por la universidad, no puedes hacer el grado. Entonces está parasitado el sistema de estudio, ¿verdad? Porque se favorece a los que están ahora en el poder, a los que gozan por herencia, por lo que sea, que la mayor de las veces es por herencias, porque tienen papás ricos, ¿verdad?, que los sitúan así en esa tesitura. Dice: pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día, todos los que hoy tenemos por estrellas intelectuales, literarias, deportivas, de la índole que sea, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, esos que ahora parecemos menos importantes, claro, y pueden decir de nosotros en este día: oye, pero si estos eran las mascotas de todos, que hacen aquí puestos como primeros. Claro, porque es la profecía, que los últimos serían los primeros. En ese día dice, en ese día los importantes serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Estas son promesas. Y la fe y la obediencia es creer a la promesa, porque si no crees a la promesa, no puedes ejecutar, no puedes mover tu emuná hacia el cumplir del mitzvot, del mandamiento. Bueno, entonces, Apocalipsis 21.4, en Apocalipsis 21.4, vamos a estar viendo, en el libro de Desvelación, Apocalipsis 21.4,
dice así, dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. ¿El qué? La tristeza, el dolor, las lágrimas por tristeza y por dolor, dice que ya no existirán más. En otras versiones dice, las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque en las cosas también sucede que lo primero será lo último y lo último lo primero. Entonces estas cosas primeras, estas aflicciones, este valle de lágrimas pasará a ser desechado y se crearán nuevas cosas, ¿verdad? En las que ya no tienen lugar eso que hoy en día es la predominancia del mundo, que es, como cantaba aquel salsero, ¿verdad? Por cada risa hay 10 lágrimas, ¿verdad? Entonces, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más, las primeras cosas pasaron. Entonces, vamos ya con el último verso, que es 1 Corintios 15, 45. En 1 Corintios 15, verso 45, nos va a declarar el apóstol Shaul de esta manera. Dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, Pero el último Adán, es decir, Mashiach, que es el posibilitador de que nosotros hagamos lo mismo, dice que es espíritu que da vida, ruach vivificante, espíritu que da vida. Entonces, de la misma manera, hemos tenido que pasar por aquí. ¿Por qué? Porque esto primero, las primeras cosas, el hombre natural, el hombre, si quieren llamarle animal, tiene que dejar paso, tiene que ponerse a recaudo de lo que va a ser lo imperecedero, que va a ser un hombre, un espíritu. El espíritu habla de cohesión y habla de coherencia, pero un espíritu también te habla de una vida. No es ajeno al cuerpo el espíritu, ¿verdad? Es parte de lo mismo. Entonces, el postrer Adán, el postrer hombre, va a ser espíritu vivificante, espíritu que da vida. ¿Y a través de qué damos vida? De palabras, de manifestación de amor y de palabra, porque las palabras son lo que sanan y las palabras son lo que enferman. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos en este bello día. Shalom, shalom.